Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría que busque su Biblia, por favor, porque hoy vamos a comenzar con algo nuevo. Me gustaría comenzar con usted una serie de estudios a lo largo del primer libro de la Biblia. No se trata de nada sencillo, pero creo que va a ser una bendición y una bocanada de aire fresco estudiando este maravilloso libro de Génesis. Así que prepare su Biblia, por favor, para un tiempo de estudio. Ahora, antes de ir a la palabra de Dios, vamos a ir a Él en oración. Amado Padre, hacemos una pausa para agradecerte por nuestro amado Salvador, que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para rescatarnos. Te agradecemos por habernos dado un día más de vida. Qué privilegio y qué oportunidad, qué gozo es poder representarte y ser ministros de tu palabra escrita en medio de una sociedad que se deteriora día a día. Gracias, Padre, por tantas personas que comparten este ministerio. Te pedimos que bendigas a cada oyente y que el mensaje llegue con el poder del Espíritu Santo al corazón de cada uno. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis. Por muchos años enseñé a estudiantes y creyentes nuevos que la mejor manera de estudiar la Biblia es libro por libro. Dios escribió la Biblia libro por libro. Cuando se completó el libro de Génesis, se completó en su totalidad. Cuando se concluyó el libro de Apocalipsis, se completó de una vez como una entidad en sí. Y creo que cada libro tiene su propio mensaje, especial y particular. No obstante, cada libro es vital y es parte integral de un entero que llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Mis amigos, una de las mejores maneras de comenzar es sentarse y leer el libro que usted quiere estudiar de una vez de corrido. Ahora, esto puede ser muy difícil para muchos y tal vez imposible para algunos por causa de las ocupaciones. Génesis tiene 50 capítulos y para poder leerlo de una sola vez, por lo menos hay que tomar 2 horas y media de lectura. Yo he leído el libro de Génesis de corrido y ese es el tiempo aproximado que me lleva a leerlo. Sin embargo, si puede hacerlo, aunque sea una vez, hágalo para tener una idea general del libro. Le va a ayudar a ver las distintas partes del libro. El libro de Génesis puede dividirse en 2 secciones. Los primeros 11 capítulos tratan de la historia primitiva, las primeras civilizaciones, capítulos 1 al 11. En esos primeros 11 capítulos encontramos 4 eventos muy importantes. Esos eventos son: el primero, la creación del hombre y el universo. Segundo, la caída del hombre. Tercero, el diluvio. Y en cuarto lugar, el comienzo de las naciones allí en la Torre de Babel, que le quede marcado a fuego. Capítulos 1 al 11, 4 eventos importantes: creación, caída, diluvio y comienzo de las naciones. La segunda división del libro son los capítulos 12 al 50. Ahora, si tenemos 4 eventos importantes en la primera sección, 1 al 11, vamos a ver que en la segunda sección, del 12 al 50, hay por su parte 4 protagonistas muy importantes. Lo voy a decir de nuevo: la historia primitiva, la historia de los primeros tiempos, está en capítulos 1 al 11, y la historia de los patriarcas, capítulos 12 al 50, y los 4 protagonistas principales son, del 12 al 50, Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahora repítalo conmigo o tome nota. Para tener una idea general del libro de Génesis, capítulos 1 al 11, la historia de los primeros tiempos, las primeras civilizaciones. Capítulos 12 al 50, historia de los 4 patriarcas. En la primera parte, 4 eventos importantes: la creación, la caída del hombre, el diluvio y el comienzo de las naciones. Capítulos 12 al 50, 4 protagonistas importantes. Se trata de la historia de los patriarcas y ellos son Abraham, Isaac, Jacob y José.
Muy bien, ahora tiene una idea a grandes rasgos del contenido del libro de Génesis, y es muy importante que recordemos esas divisiones. Bueno, no hay mejor lugar para comenzar que el principio. Estamos comenzando por el principio. Ahora, el nombre del libro, Génesis, proviene del título dado en la versión griega llamada Septuaginta. El libro de Génesis es el libro de los comienzos. La palabra Génesis es la transliteración del griego hacia la palabra castellana Génesis, que significa origen o comienzo. Y uno puede ver la raíz de la palabra Génesis en el hablar diario. Por ejemplo, en palabras como generar, que significa crear, formar algo nuevo. Con la idea del comienzo de algo, como cuando hablamos de generaciones, nos referimos a etapas sucesivas o épocas de comienzos. Así que tenemos palabras como generar o generación para ejemplificarlo. La palabra generaciones aparece 10 veces en el libro y algunos eruditos de la Biblia han utilizado cada una de estas palabras para hacer un bosquejo del libro. Por ejemplo, si quiere tomar nota, le digo, en capítulo 5, versículo 1, dice generaciones. Leemos allí el libro de las generaciones. Capítulo 6, versículo 9 también aparece. Capítulo 10, versículo 1. Capítulo 11, versículo 10 y también versículo 27. Capítulo 25, versículo 12. Capítulo 25, versículo 19. Capítulo 36, versículo 1. Y capítulo 37, versículo 2. Entonces, esta expresión, son las generaciones, ha sido utilizada por algunos para dar un bosquejo del libro de Génesis. Personalmente creo que la división doble que dimos al principio es más sencilla y más fácil de recordar. No obstante, es importante que comprendamos el significado de la palabra Génesis. Aquí tenemos en este libro los orígenes, los comienzos, el origen del universo físico, el comienzo de la vida vegetal, de la vida animal, pero también el comienzo o entrada del pecado, el comienzo de las operaciones de Satanás en la tierra, el comienzo de las naciones. Todos los grandes comienzos están en el libro de Génesis, y la palabra Génesis significa orígenes o simplemente comienzo. Así que este libro es un libro de soberanía divina y es la base del resto de la Biblia. Recuerde eso, es la base. Ahora, si bien Génesis está completo en sí y puede ser estudiado de manera independiente como libro, también debe ser visto como parte de una obra más extensa. Me refiero a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los cuales conforman lo que nosotros llamamos el Pentateuco. La palabra Pentateuco significa 5 libros. Génesis trata de la creación y los comienzos. Éxodo trata con la esclavitud y liberación de los judíos de Egipto. Levítico habla de la clase sacerdotal y sus códigos éticos y morales. El libro de Números habla de los viajes y censos que formaron parte de la nueva nación de Israel en el desierto. Y finalmente el libro de Deuteronomio, que es el libro de la reiteración de las viejas leyes para una nueva generación. Y en un contexto aún mayor, el libro de Génesis puede ser visto como el despliegue del drama del reino de Dios y la redención del hombre. Ahora, esto significa que no se lo puede separar de ninguna parte del Antiguo o Nuevo Testamento. Mis amigos, lo que Dios comenzó en Génesis lo va a completar de la manera en que lo describe aún en el libro de Apocalipsis. Y cada escrito entre Génesis y Apocalipsis comprende el plan de Dios para este mundo. Así que, como verá, el libro de Génesis es de suma importancia y uno tiene que comenzar bien. Bueno, veamos ahora el primer versículo de este precioso libro. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿se da cuenta cómo comienza la Biblia? Dice, en el principio creó Dios. No discute ni por un segundo la existencia de Dios, la asume, la asegura, no la debate, la declara. En el principio, Dios. Ahora déjeme decirle también que Génesis 1:1 niega la eternidad de la materia. Los que dicen que la materia es eterna, que no hubo un período en el cual no existió, deben entender que Génesis lo niega. La materia no existía.
Génesis 1:1 niega el ateísmo también, porque dice, en el principio creó Dios. Entonces, al leer Génesis 1:1, vemos que no hay lugar para apoyar la eternidad de la materia, no hay lugar para la enseñanza sin sentido del ateísmo, y tal como dije antes, el libro de Génesis no discute la existencia de Dios, sino que la asume, la presenta, la ratifica. Además podemos ver que Génesis 1:1 niega el panteísmo. Saben, el panteísmo dice que Dios y la naturaleza, la creación, todo lo material es lo mismo, todo es Dios, dicen ellos. Pero el libro de Génesis lo niega. Incluso el libro de Génesis niega el agnosticismo, que dice, no podemos saber si hay un Dios. Mi amigo, la Biblia dice, en el principio creó Dios. Y además, este versículo y toda la Biblia niega el fatalismo, punto de vista que enseña que el universo apareció de la nada. Bueno, mis amigos, todo gran libro tiene un gran comienzo. Y debemos ser cuidadosos y meticulosos al estudiarlo. Debemos leerlo despacio y en oración. Y sabe, Génesis es, sobre todas las cosas, un libro acerca de Dios. Comienza con Dios, continúa con Dios. Vemos a Dios obrar a lo largo de todo el libro. Entonces, el primer libro de la Biblia es acerca de Dios, pero también acerca del hombre. Para ser más exacto, podríamos decir que es una epopeya acerca de 6 hombres. Bueno, cientos de personas aparecen en el escenario de la historia de la humanidad, incluso en la narración del libro de Génesis, pero la mayoría tiene solamente un pequeño rol en el libreto. Bueno, al preparar una película tenemos estrellas, actores claves, personas que tienen el protagonismo, pero también tenemos muchísimas personas que juegan roles sencillos como servir una bebida, llevar una caja o lo que sea. Bueno, hay cientos de personas en el libro de Génesis, pero la mayoría tiene roles pequeños y enseguida quedan fuera de escena. Pero creo que hay algunos protagonistas principales. Adán, por ejemplo, es uno de esos protagonistas en Génesis. También lo es Noé, creo que también Abraham, Isaac, Jacob, José. Cada uno fue moldeado por el Dios de la creación y transformado en el tipo de personas que Dios necesitaba para avanzar su causa en el mundo. Desde el principio Dios creó un reino de amor y comunicación mutua por el cual Él podría reinar sobre toda la creación en justicia. Así que cada persona que pasa por el escenario de la historia registrada aquí en la palabra de Dios, juega un rol importante, muy importante. Van a haber algunos no tan conocidos como otros, pero todos son muy importantes. Leíamos en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, ¿cuándo sucedió esto? Bueno, esta no es una pregunta fácil de responder, pero hasta donde yo sé es un pasado sin fecha. No se nos dice en ninguna parte cuándo fue que Dios creó los cielos y la tierra. Y por supuesto hay muchas especulaciones. Miren, Lehmann Strauss tiene 2 hijos, y entre uno y otro tienen 9 años de diferencia, y fueron a la misma universidad. Recuerdo cuando el más grande regresó de la universidad diciendo que uno de sus profesores le había enseñado que la Tierra tenía aproximadamente unos 5 millones de años. 9 años después, mi otro hijo regresó de la universidad, la misma escuela, la misma institución, y a él el profesor le había dicho que la Tierra tenía 5.000 millones de años. Bueno, mis amigos, en 9 años, la misma institución educativa pasó a enseñar que la Tierra ya no tenía 5 millones de años, sino 5.000 millones. Así que como verá, el hombre especula, no sabe cuántos años tiene la Tierra. Ahora, no queremos discutir ninguna fecha en particular para eso. Se trata de un pasado sin fecha. Algunos dicen que tuvieron que pasar millones y millones de años para que se formaran las cosas que se van descubriendo en este planeta. Ahora, mis amigos, yo no creo eso. No se necesitan millones y millones de años. Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, el hombre ya era adulto. Adán fue hombre adulto en el mismísimo momento en que Dios lo creó. Es que Dios no creó un bebé,
no creó un muchachito de 5 años o un adolescente. Dios creó un hombre adulto, listo para el matrimonio, listo para asumir la responsabilidad de gobernar la tierra. Cuando Dios creó a Adán, Adán tenía su edad. Ahora, ¿qué edad aparentaba cuando Dios lo creó? Bueno, es algo que ninguno de nosotros puede afirmar. Pero aquí tenemos la creación de Dios, y a Él lo hizo con una edad aparente, pero sin haber pasado por el proceso de crecimiento. Mi amigo, si Dios hizo eso con el hombre, bien pudo hacerlo con un árbol o una montaña. Lo pudo haber hecho con la tierra entera. Puede que la tierra parezca tener cierta edad, pero eso no significa que la tierra tenga millones o miles de millones de años. Así que mejor no discutir al respecto. Yo tengo mis ideas y opiniones, pero no las puedo probar. No creo que necesitemos millones de años, de eso estoy seguro. Y me inclino a creer que es muy posible y muy probable que la Tierra tenga unos 10.000 años, pero no voy a discutir al respecto, no puedo probarlo. Pero sí sé que en el principio Dios creó, Dios lo hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mi amigo oyente, esto es muy importante. Es importante para mí y debe ser muy importante para usted, por la simple razón que están aquellos en la actualidad que enseñan que Dios no creó el mundo, sino que el mundo pasó a existir de otra manera. Y nuestra actitud para con esta primera frase de la Biblia va a ser la verdadera prueba de fe para el resto de las Escrituras. Ahora bien, todo esto creo que nos lleva a preguntar lo siguiente: ¿es esta una narración literal de la creación? ¿O es simplemente una alegoría, un mito? ¿Este registro de la creación es un hecho histórico o es algo ficticio, una fábula? Sobre esta pregunta descansan todas las demás respuestas a los problemas de la muerte, el pecado, la salvación, el cielo y el infierno, Y en este mismo punto es a donde la Biblia y las teorías de la evolución entran en conflicto. Antes de hacer un contraste entre la evolución en general y la narración bíblica, permítame primero definir la evolución. El doctor Dehaene nos dio una vez un libro titulado Génesis y la evolución. Y en ese libro él dice: en su significado más amplio, la evolución puede definirse como un proceso orgánico de cambios genéticos en el desarrollo de plantas y animales. Ahora, déjeme decirle que los registros más antiguos con los conceptos de evolución son de la época de los griegos. Y en los días de Aristóteles, en el siglo IV a.C., se enseñó que ciertas formas de vida se podían generar espontáneamente, algo dejado de lado en la actualidad y reemplazado por la reproducción biogenética de la vida. Ahora, hablando en términos generales, hay dos tipos de evolución: la evolución atea y la evolución teísta. La evolución atea va a enseñar que la materia es eterna o que fue generada por poderes inherentes sin la necesidad de una inteligencia superior o la intervención de un creador. Por otro lado está la evolución teísta, y los que creen esto admiten la presencia de un ser superior, inteligente, que creó la materia, la sustancia del universo, y dicen ellos, luego la guió en su desarrollo evolutivo. Ahora, esta inteligencia, de acuerdo a ellos, puede ser personal o impersonal. Yo creo que la evolución teísta puede ser más peligrosa que la evolución atea, ya que admite un Dios de alguna forma, de algún tipo, pero después procede a decir que todo vino por un desarrollo evolutivo, por lo cual todo evolucionó de una masa, una nebulosa original o algún tipo de células originales, por lo cual el hombre habría desarrollado de algún animal hasta haber alcanzado, por medio de la evolución, la imagen de Dios.
¿Cómo puede ser eso? La evolución teísta es muy peligrosa. Mis amigos, en Génesis 1 y 2 leemos que Dios creó al hombre. Recuerdo cuando estaba en la escuela que tuve un profesor de biología. En la preparatoria, en la secundaria, Lehmann Strauss comenzó los estudios secundarios a los 28 años. Y el profesor de biología usaba un texto autorizado que enseñaba la teoría darwiniana de la evolución. Allí decía que hace millones de años una célula se desarrolló y fue una larva, y luego una serpiente, y luego aves, luego mamíferos, eventualmente un simio y después el hombre. Ahora, eso se le enseñaba, y se le sigue enseñando, a los jóvenes, y ellos lo creían. Parecía razonable la manera en que el profesor lo enseñaba. Y desafié ese libro con la Biblia al decirle al profesor, profesor, lo que usted está enseñando va en contra de lo que enseña la Biblia. Decirnos que procedemos de un animal es contrario a lo que enseña la Biblia. Y luego allí en esa clase se sucedió todo un debate al respecto. Sí, mis amigos, frecuentemente lo que se enseña en las escuelas es contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora déjeme aclararle que el libro de Génesis no es un libro de texto en geología, ni astronomía, ni antropología, ni arqueología. Esos son todos avances dentro del tema de la ciencia. Y son cosas que deben estudiarse en complemento con el Génesis, pero nunca deben preceder o desplazar el estudio de Génesis. Mis amigos, aquí en la Biblia tenemos la verdad, tenemos los hechos históricos, y hay que familiarizarse con eso primero para no caer en confusión. El libro de Génesis es el fundamento de toda la Biblia, es el libro de los orígenes, es el libro de la soberanía divina, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mi amigo, acéptelo, créalo, hágalo parte de su vida. Si uno no comienza aquí y comienza bien, entonces, amigo, va a estar perdido por el resto del libro y yo diría por el resto de la vida. Ahora bien, ¿quién escribió el libro de Génesis? Bueno, yo creo que Dios es el autor, aunque Moisés fue el escritor de este libro. Creo que tenemos que ver el libro de Génesis a la luz de los otros 4 libros de Moisés. Moisés escribió 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y esos 5 libros deben ser vistos en conjunto. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, la palabra crear, o allí aparece y dice creó, ese verbo aparece 3 veces en el capítulo 1 de Génesis. En el versículo 1 recién leímos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo puede observar allí, la palabra creó. Ahora vamos a Génesis 1:21. Allí dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Allí aparece la palabra creó. Y la tercera vez que aparece esta palabra crear está en el versículo 27. Cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Entonces, tenemos la palabra crear 3 veces en el primer capítulo de Génesis. Ahora bien, volvamos a la primera vez. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creo que se refiere a todo el universo físico, la materia, el universo y el planeta Tierra. Con el segundo uso de la palabra crear, el versículo 21, hace referencia a la vida animal. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Ahora, fíjese que habla de la vida animal. Tome nota, no evolucionó la vida animal. Los animales fueron creados especialmente por Dios. Dios los creó en una ocasión especial y diferente. Fueron creados por Dios aparte del universo físico de forma separada. Entonces, preste atención, el animal no evolucionó de ninguna otra forma de vida. Los animales fueron creados por Dios. Y finalmente la palabra creó, en capítulo 1 y versículo 27,
se refiere a la creación del hombre. Creó Dios al ser humano. Y una vez más, aquí vemos una creación especial, distinta y en una ocasión diferente. Es muy claro observar en el versículo 27 que el hombre no evolucionó de otra especie, como dicen los evolucionistas. No, encontramos al hombre que fue creado en una ocasión distinta. Sí, mis amigos, Dios es el creador del universo físico, del planeta, es creador de la vida animal y su creación, creo que más importante, es el ser humano, el hombre y la mujer. Mi amigo, preste atención por favor. Usted fue hecho de una manera maravillosa. Usted es un ser creado. Usted no es un trozo de madera flotando en el océano de este mundo. Dios creó la humanidad y tiene un plan especial para usted. Y mi amigo, Dios quiere que usted crea que Él le creó, que Él lo creó a usted. En otras palabras, Dios espera que usted confíe en Él como el gran creador de su vida. Y además, Dios espera que usted crea en Él como Salvador, que dependa en Él para ser salvo de nuestra condición pecaminosa y perdida. Sí, mi amigo, el Dios creador quiso y quiere redimirle para que usted sea rescatado de la culpa y paga del pecado, que es la muerte, el juicio y el infierno eterno. Mi amigo, si usted no ha confiado en el Dios de la creación y no ha depositado aún su fe en Jesucristo como Salvador, entonces quiero animarle a que crea y confíe en el gran Dios creador de la vida y crea en el Señor Jesucristo, el gran Salvador, para ser salvo. Bueno, nuestro tiempo ha terminado por el día de hoy, pero recién hemos comenzado. Le recomiendo que vaya leyendo el libro de Génesis, por lo menos capítulo 1. Y en nuestro próximo programa, si Dios quiere, hemos de continuar. Será hasta entonces, y muchas gracias por su interés en estudiar con nosotros la palabra de Dios. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.